habiliten sus cámaras, por favor. Vamos a empezar nuestra actividad. A Valeria, que acaba de ingresar, por favor, la siguiente vez tienes que ingresar directamente, Valeria, por favor. Está bien, doctor, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, ¿prendemos la cámara a los representantes de arritmias o de pericarditis? Vamos a empezar con el de arritmias. Muy bien, entonces empezamos. Ya. Llegó la hora del martirio. Entonces vamos a empezar con el representante del grupo 1. ¿Quién está como el representante del grupo 1? Buenas tardes, doctor. Yo, Verónica, del grupo 1. Contigo está Carla Daniela, López, ¿verdad? Raquel Salvatierra. Sí, doctor. Ya. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Verónica Castillo. Ya. Muy bien, entonces empezamos. Puedes ver la presentación, ¿verdad, Verónica? Sí, doctor. Sí. Ya. Entonces lo que vamos a hacer nuevamente es ver qué cosas brillan y directamente las he puesto ya un señalizador para ver cuáles son. Entonces, como ustedes ya conocen el caso clínico, vamos a ir directamente analizándolo. Pero yo pintaría todo esto, porque con todo esto puedo tener una idea de lo que está ocurriendo. Al principio probablemente vaya a señalizar las cosas que no entienda, para estudiarlas. Pero más adelante, las señalizaciones serán conexiones que permiten darle sentido a las asociaciones, lo cual con el tiempo se irán convirtiendo en sospechas diagnósticas. Entonces estamos en ese proceso. Entonces, ¿qué es la diabetes tipo 2? Verónica. La diabetes es una enfermedad metabólica crónica que se caracteriza por una hiperglucemia sostenida. En este caso, la diabetes tipo 2 es del 90 al 95 de los casos de diabetes y se va a deber a eso por una hiposecreción de insulina y también por una resistencia a la insulina o defectos en la secreción de insulina. Bien, si bien vamos a analizar con mayor detalle esto, por lo pronto quiero tener
seguridad de que han estudiado los términos que aquí entran en juego. Tenemos entonces básicamente dos tipos de diabetes. En la diabetes tipo 1, anteriormente llamada diabetes insulino dependiente o juvenil, se caracterizaba por la ausencia de síntesis de insulina. Básicamente este es el problema central aquí. En cambio, en lo que preguntábamos a Verónica, esta diabetes llamada anteriormente diabetes no insulino dependiente o del adulto, tiene su origen en la incapacidad del organismo para utilizar eficazmente la insulina. Lo que a menudo es consecuencia del exceso de peso o la inactividad física. Entonces, en el primer caso, básicamente hay una ausencia en la síntesis de tipo 1 y en el segundo, una incapacidad del cuerpo para utilizar eficazmente la insulina. Hablaríamos de periodos relacionados con la resistencia a la insulina y en etapas más avanzadas, pues la insulina se irá viniendo progresivamente hacia abajo. Bien, responsable del grupo 2. Soy yo, doctor. ¿Cuál es tu nombre? Mariana Mariscal. Ya. Explícame eso de la angina, por favor, Mariana. Es una sensación de pesadez, opresión o dolor en el pecho que puede ser por falta de irrigación en el corazón. Ya. Entonces, es una manifestación clínica de dolor torácico, usualmente debido a una isquemia. Y es un dolor opresivo, precordial, que típicamente se irradia al brazo izquierdo, al hombro izquierdo, a la mandíbula y al epigastrio. Bien, responsable del grupo 3. Alex Pavia, doctor. ¿Cómo se llama usted, perdón? Alex Pavia, del grupo 3. Ok. Palpitaciones, por favor. ¿Qué son las palpitaciones? Es una conciencia incómoda, anormal, y este se incrementa principalmente por los latidos cardíacos. Y más que todo es una sensación punzante. Puede ocurrirse en unas ocasiones normales y también anormales, doctor. Ok. Entonces diríamos que normalmente todo el tiempo estamos respirando, todo el tiempo nuestro corazón está funcionando, pero no estamos conscientes de esa situación, de ese automatismo, ¿verdad? Entonces, una conciencia incómoda, anormal o incrementada de sus latidos cardíacos, con frecuencia, que vienen asociados a una sensación de pulsación o movimiento en el tórax o en áreas adyacentes. Y como menciona su compañero, lo cual puede ocurrir en circunstancias normales o anormales. ¿Quién es el responsable del grupo 4? Sí, aquí, doctor. ¿Tu nombre cuál es? Ronald Wigme. Usted ya participó anteriormente, ¿no? ¿Cuántos hay en su grupo? Somos 6, doctor. Es recomendable que no se repita el mismo representante hasta que hayan participado todos. Está bien, doctor. Entonces, otro representante, por favor, del grupo. ¿Puedo seguir defendiendo esta vez yo, doctor? O... Y todos tendrían que haber estudiado. Sí. ¿Y otro representante del grupo 4? Bien, vamos a pasar al grupo 5. Grupo 5. Presente, doctor. ¿Cómo se llama usted? Rodrigo Villazón. Usted también ya ha participado antes. Participé en la primera clase, pero como segundo representante, doctor. Ya. Necesito que participe gente que antes no ha participado. Otro representante del grupo 5, por favor.
No se olvide. Sería yo, doctor. ¿Cómo se llama usted? Cristina Zambrana. Ok, Cristina Zambrana. Gracias. ¿Qué es el murmullo vesicular? Perdón, doctor. Lo de la diapositiva, ¿verdad? Sí, por favor. Es un ruido generado por lo que es el paso del aire en los alvéolos. Ok. Entonces es un sonido perceptible en la auscultación pulmonar que se origina por la entrada del aire a través de las vías respiratorias de pequeño calibre en las regiones distales del árbol bronquial y de un parénquima sano. Nada más para recordar la historia, que siempre es importante. Fue descrito formalmente por este hombre, René Laennec, un médico francés que inventó el estetoscopio. Y este murmullo vesicular forma parte de los 4 ruidos respiratorios básicos que van a estudiar en semiología, si no lo están haciendo ya, ¿no? El ruido respiratorio pulmonar o murmullo vesicular, el ruido respiratorio bronquial, el ruido respiratorio cavernoso y el ruido de respiración sibilante y soplo velado. Muy bien. Responsable del grupo 6. Yo, doctor. ¿Cuál es tu nombre? Mical Inés Calle Guarache. ¿Me repites una vez más tu nombre, por favor? Mical Inés Calle Guarache. ¿Nical? Sí. Ok. Mical Inés Calle. ¿Tu apellido, perdón, Nical? Calle Guarache. Calle Guarache. Ok, gracias. ¿Qué me dices de este electrocardiograma? Reto, doctor. Bueno, que todas las ondas están irregulares, doctor. Que la onda P, el complejo QRS, la onda T no son muy no son normales, están irregulares, doctor. No se identifican como deberían ser. ¿Y qué crees que es esto entonces? Una fibrilación. ¿Auricular, ventricular? Ventricular. Aquí tenemos básicamente un ritmo ventricular rápido, una morfología irregular y caótica, sin que pueda verse complejos QRS ni ondas T. Entonces, este cuadro con toda seguridad va a conllevar a la pérdida absoluta de contracción cardíaca, que es una fibrilación ventricular. Responsable del grupo 7. Buenas tardes, doctor. Soy yo, Giselle Gunther. ¿Qué es esto, Giselle? Podemos ver ahí un electrocardiograma donde sus ondulaciones básicamente son inexistentes. Podría decirse que no hay ningún complejo de ninguna onda. Esto podría ser porque las células miocardíacas están como posadas, podría ser por un paro cardíaco quizá. Ok. Entonces, evidentemente aquí hay una ausencia completa de actividad eléctrica en el miocardio. Y se presenta en el contexto de este paciente el resultado de una isquemia miocárdica por periodos prolongados de perfusión coronaria inadecuada. Y suele producirse cuando se bloquea el flujo sanguíneo coronario hacia el nodo sinoauricular. Bien, entonces en este punto tendríamos que hablar la fisiopatología de cada síntoma y signo y la relación con los factores de riesgo cardiovascular que se mencionan. ¿No es cierto? Uno de ellos sería la diabetes, obesidad y la arteriosclerosis. ¿Quién está como responsable del grupo 8? Buenas tardes, doctor. Aquí Roslinda Sánchez. ¿Me repites su nombre, por favor? Roslinda Sánchez. Ok.
Ya, yo solamente voy a desarrollar este primero porque he metido la pata aquí, ¿ya? Tenemos un cuadro de diabetes, obesidad y aterosclerosis. Entonces, ¿qué podríamos decir acá? Mira. La diabetes, como ustedes saben, especialmente la de tipo 2, como vimos al inicio, está muy relacionada con la obesidad y, por supuesto, con la aterosclerosis. Entonces, esto condiciona probablemente una angina estable. ¿Qué es lo que ha debido tener el paciente? Esto sería un síndrome coronario crónico. El problema es que este síndrome coronario crónico se agudiza con una angina inestable y se convierte en un síndrome coronario agudo. En este momento, cuando esto pasa, se constituye en una emergencia. Esta situación es la que determina la imagen que hemos visto hacia arriba, la primera en el electrocardiograma, que es una taquiarritmia ventricular con un colapso cardiocirculatorio. Ok, ahora tú continúas, Roslinda. ¿Qué otra cosa encontrarías acá que valga la pena discutirse? Ya, también podría ser la palpitación en la frecuencia cardíaca no cuantificable, que se debe principalmente a una extrasístole que bloquea el siguiente latido sinusal y permite un llenado ventricular prolongado, y como consecuencia se produce un aumento del volumen sistólico. Ya. Ok. Vamos a volver al grupo 1. No, vamos a volver al grupo 4 que debe tener responsable. ¿Quién está como responsable del grupo 4? El responsable del grupo 4. Sí, doctor. ¿Cómo se llama usted? Ronald Whitman, doctor. Ronald Whitman. Usted también ha participado en el grupo. Sí. Tienen que participar todos en el grupo. Así que yo necesito que sea alguien que no ha participado antes. Ya lo había indicado anteriormente. Ya está bien, doctor. Voy a volver a preguntar más tarde quién está como responsable del grupo 4. Verónica, ¿qué comentario más tienes en relación a este punto? Verónica Castillo. Sí, doctor. Estamos en la parte que dice explique la fisiopatología de cada síntoma y signo que usted considere de mayor importancia y la relación con los factores de riesgo cardiovascular que se mencionan. Yo he dado un ejemplo de cómo podríamos hacerlo. Tu compañera ha dado algunos planteamientos, pero me gustaría que se note más claro la relación con los factores de riesgo y la fisiopatología. Bueno, en este caso igual podríamos hablar de lo que sería la angina, que va a ser una de las manifestaciones clínicas de lo que es la isquemia miocárdica, y esta va a resultar del desequilibrio entre lo que es el aporte y la demanda de oxígeno del miocardio. Bien, a ver, vamos a hacer esta pregunta acá. Mariana Mariscal, ¿cómo pasa este cuadro de un síndrome coronario crónico a uno agudo? La verdad, no sé, quizás por el bloqueo de una rama importante. ¿Qué comentaría al respecto, Alex Pavia? Principalmente por el ateroma, doctor.
por el ateroma. Como hay una Bien. angina es por una falta de insuficiencia en la sangre principalmente, entonces este ateroma principalmente da una obstrucción principalmente en los vasos sanguíneos. ¿Qué es lo que pasa? Una angina estable, más que todo su otro nombre sería más que todo crónico. Entonces cuando se rompe ya hace una ruptura de este ateroma, pues nos va a ocasionar una trombosis más adelante. Y esto nos podría ocasionar un cuadro agudo, doctor. Ok. Bien, entonces, otra vez más, pues, nada para recordarlo y resumiendo o enfatizando lo que decía Alex. Tenemos un paciente con obesidad, con diabetes y con arteriosclerosis. Entonces, la placa de ateroma, para manifestar una patología crónica, tiene que haber presentado por lo menos un 70% de obstrucción, de otro modo no habría clínica. Si había clínica en estas condiciones, estaríamos hablando de por lo menos un 70% de obstrucción. Imagínense lo importante que es. Y esto es un cuadro que da una angina estable. Pero en algún momento esta placa de ateroma, como decía Alex, podría romperse. Se produciría una ruptura de la placa de ateroma. Al movilizarse, entonces tendríamos un evento donde se podría producir un evento tromboembólico y esto ocluir más adelante más una otra arteria y determinar un proceso de obstrucción agudo, determinando una angina inestable. Esto tendría que haber llevado a una taquiarritmia ventricular y un colapso cardiocirculatorio. Aquí tenemos un poco algunas de las explicaciones que habíamos mencionado anteriormente. Las palpitaciones y frecuencia cardíaca no cuantificables es porque cuando la frecuencia cardíaca es tan elevada como 150-300 hay una ineficiencia en la funcionalidad y por lo tanto no se pueden cuantificar, no se puede percibir. Los mareos, la hipotensión y los pulsos perceptibles y el síncope nos está hablando básicamente de una disfunción miocárdica. Un gasto cardíaco disminuido, una fracción de eyección disminuida, un volumen telediastólico disminuido, un colapso cardiocirculatorio. En la angina estamos hablando de una disminución de volumen por latido, una disminución de la perfusión coronaria, un incremento de las necesidades de oxígeno, una isquemia, una lesión y un infarto en relación a la aterosclerosis. Y la frecuencia respiratoria está en relación al colapso cardiocirculatorio, que hace la necesidad de aumentar la frecuencia respiratoria tratando de oxigenar. Y la palidez mucocutánea que se observa es un mecanismo de compensación activados por el colapso circulatorio, vasoconstricción y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, en la pregunta siguiente serían, ¿cuáles son las alteraciones electrocardiográficas? ¿Y cuál es el mecanismo arritmogénico? ¿Cuál fue la respuesta en este caso en su grupo Nicole? Nicole Calle. Doctora, es Mical. Nical, perdón. Bueno, pusimos que el mecanismo arritmogénico es de reentrada y que, bueno, las alteraciones, por ejemplo, en el electrocardiograma 1 sería que las ondas no son identificables, que, bueno, que va a existir varios focos ventriculares que se van a descargar rápidamente y va a haber una rápida despolarización, lo cual va bueno, a mostrarnos a las ondas no identificables. Después Okay. en el... Te estoy escuchando. Ya. Para el segundo electrocardiograma, igual lo pusimos que el mecanismo es de reentrada y bueno, lo que vemos es una línea isoeléctrica plana donde hay ondas casi inexistentes. Eso, doctor. Ya.
Ok, vamos a continuar aclarando porque tenemos un segundo caso más que estudiar. Así que en el electrocardiograma, básicamente lo que habíamos visto, como ustedes recordarán, era una fibrilación ventricular. Entonces, hay trastornos del automatismo, una actividad eléctrica desencadenada y, como mencionaba su compañera, Nicole, mecanismos de reentrada, especialmente. La principal etiología es la cardiopatía isquémica y su principal tratamiento es la desfibrilación eléctrica. En el segundo hay una asistolia, secundaria una fibrilación ventricular. Veamos el siguiente caso clínico número 2. Ya conocen el caso. Entonces vamos a preguntarle ahora a Giselle Gunther, ¿qué es la disnea? Doctor, ¿me escucha? Ya. Ahora sí. Ahora sí. La disnea es una sensación de una persona que siente que le falta el aire, como que no puede, como que no ingresa suficiente aire. Ya. Entonces, esta es la reacción a la percepción de la respiración. Entonces, si en el otro caso la palpitación es una reacción a la percepción del funcionamiento cardíaco, más aún si hay alteraciones en el ritmo, aquí la disnea básicamente también puede entenderse como una reacción a la percepción de la respiración, pero asociada con una sensación subjetiva de dificultad en la respiración, de falta de aire, que engloba sensaciones cualitativamente diferentes y de intensidad variable. Su origen es multifactorial. Pueden intervenir factores patológicos, fisiológicos, psíquicos, sociales, medioambientales del sujeto. Estos cuadros de disnea, por estos factores psíquicos sociales, ya diríamos que hasta medioambientales, es muy característico de los estudiantes de medicina, que se hacen dar patatus con sus disneas o con sus palpitaciones cuando entran en pánico a medida que van aprendiendo la medicina. Bien, Roslinda Sánchez, ¿qué es el síncope? Hola, ¿me escucho? Ahora sí. El síncope es una pérdida brusca y temporal de la conciencia y del tono postural, de duración breve y con recuperación espontánea. Ya. Bien. Básicamente es el equivalente a desfallecimiento, desmayo, hipotimia. Es una pérdida de conciencia, de hecho, relativamente brusca, de breve duración y de recuperación espontánea en la gran mayoría de los casos. Si bien se pueden mencionar diversas causas en su origen, en términos generales ellas concurren de manera tal que el resultado final es una perturbación transitoria del metabolismo encefálico y más particularmente del sistema reticular activador. Ok, otra vez vamos a volver a insistir con el grupo 4. ¿Ya tienen representante? Ya. Tomen en cuenta que estos aspectos son tomados en cuenta en su evaluación. ¿Ya? Vamos a preguntarle a Verónica Castillo qué significa APEX.
Sí, doctor, el ápex es el vértice, la punta del corazón. Ya. Ya. Entonces, como ustedes ven acá, visto el corazón, ¿sí? Es una pirámide invertida, con una base donde se ubican las válvulas aórtica, donde se ubican las válvulas aórtica y la válvula pulmonar. Y esto está a nivel del segundo espacio intercostal. Pero también hay una punta a la que se denomina ápex, donde se ubica la punta del ventrículo izquierdo y que está localizada en el quinto espacio intercostal por fuera de la línea medio clavicular izquierda. Entonces, cuando hablamos de el ápex, se refiere a la palpación del choque de punta del ventrículo izquierdo. Lo normal es que se ubique en el quinto espacio intercostal izquierdo, por fuera de la línea medio clavicular. Cuando existe una cardiomegalia, se desplaza más hacia abajo, mucho más del quinto espacio intercostal y más hacia afuera. Entonces, el palpar el choque de la punta muy desplazado permite plantear que existe una cardiomegalia. Bien. Vamos a preguntar a Mariana Mariscal, ¿cuáles son los antecedentes y datos clínicos relevantes en el caso clínico 2? Yo creo que en mi grupo hemos discutido que es importante tomar en cuenta lo que es el fecaloma, porque es un signo de el paciente puede estar sufriendo chagas, además que proviene de quileno, que hay algunas casas son de adobe y eso no. Luego lo que es la disnea, el síncope y el dolor precordial y también la frecuencia cardíaca que está en la bradicardia, ¿no? Además que el ápex está desviado hacia la izquierda, como usted mencionó más antes, que está indicando que hay una cardiomegalia. Hay crepitaciones en las bases pulmonares, lo que quiere decir que hay cierto edema, y también hay edemas en los miembros inferiores, que quiere decir que las dos cámaras están mal, ¿no?, del corazón, porque aparte de que tiene crepitancias en las bases pulmonares, tiene también edema. Y eso. Ok. Bien. Lastimosamente no vamos a poder interactuar tanto como quisiéramos porque tenemos casos acumulados, así que inmediatamente después de la respuesta de un estudiante la voy a aclarar, ¿de acuerdo? Es cierto, es importante la procedencia, ¿no? Entonces, es un paciente que viene de un área endémica, ciertamente. Si es fecaloma, con mayor razón estoy preocupado porque me está indicando que es un Chagas probablemente crónico, sintomático, por lo tanto ya con daño. La constipación me indica básicamente este aspecto, pero la presencia de mareos, de síncope, de palpitaciones, de una frecuencia cardíaca baja, de un ápex desviado a la izquierda, ya me habla de un problema cardíaco. Si están afectados los estertores pulmonares, mejor dicho, si ausculto estertores pulmonares, significa que por alguna razón hay líquido en los alvéolos donde solamente debería haber aire. Es la única razón por la cual escucharía estertores. Si esto ha ocurrido en el contexto de este paciente, es probablemente porque el corazón no ha podido bombear bien hacia adelante. Probablemente ya está tan insuficiente que al no poder bombear bien, habiendo perdido la capacidad de bomba, ha habido una represión de líquido primero en las cámaras izquierdas, en el ventrículo izquierdo, en la aurícula izquierda, y finalmente ha ido retrocediendo hacia atrás por las arterias pulmonares, derechas e izquierdas, hasta llegar a los capilares, regresando el líquido, hasta que en algún momento la presión ha tenido que ser tal que ha tenido que haber centrado líquido a los pulmones. Pero si hay hepatomegalia, me está indicando también que hay una falla del corazón derecho, porque en este caso, si el corazón derecho no está funcionando bien, lanzando sangre hacia los pulmones para oxigenar,
lo que explicaría los signos de dificultad respiratoria. La sangre que se va acumulando en el ventrículo derecho pasaría a la aurícula derecha, porque el ventrículo derecho ha perdido su capacidad de bomba. Si se va hacia atrás, por atrás ya no hay pulmones para escuchar crépitos, pero está todo el sistema venoso. Así que si es que hay hepatomegalia, con toda seguridad debe haber ingurgitación yugular. Y por supuesto, hepatomegalias, edemas, tal vez incluso tenga otras cosas, tal vez tenga citis, tal vez tenga otros derrames. Bien. El representante del grupo 5, Cristina Zambrana, ¿cuáles son los hallazgos electrocardiográficos que se ven acá? Sí, doctor. En sí vamos a ver lo que es un ritmo regular y la onda aérea va a estar más alta, lo que nos puede indicar lo que es una hipertrofia ventricular y nos puede corroborar la desviación del ápex a la izquierda. Ya. Primero, aquí hay ritmo sinusal, por eso vemos la PPP. La frecuencia cardíaca es lenta, ¿no? 38 latidos por minuto. Sí, hay ondas P positivas, el PR 0.16, QRS 0.06. El intervalo RR es regular y hasta aquí podríamos decir que este eje no ha sido valorado. ¿Qué me dirías de este electrocardiograma, Nicole Calle? Del segundo, doctor, podría ser que, bueno, primero sería que, bueno, la frecuencia cardíaca es de 60 latidos por minuto, las ondas P son positivas y también que, bueno, son un poco aplanadas. También que el complejo QRS es de 0.06 segundos. También se puede observar que el intervalo PR es alargado, lo cual nos podría indicar que hay un retraso en la conducción auriculoventricular. ¿Qué más? Las ondas P van a estar expresadas débilmente y también se van a ver variaciones en la onda T, que son aumentadas y disminuidas. Ok. Entonces aquí también hay un ritmo sinusal, porque vemos ondas P, una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto, ¿cierto? Ondas P positivas en todas las derivaciones y el PR está prolongado definitivamente. Y hay una prolongación más o menos similar en cada una de ellas, no se están alargando progresivamente. Parece relativamente constante. Intervalo RR es regular y eje no evaluado. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico en este caso? Giselle Gunther. Bueno, con mi grupo hemos llegado a la conclusión de que sería una enfermedad de Chagas en etapa crónica porque el paciente ya posee cardiomegalia y está afectado en el corazón. Por esto es que se escuchan los esternones en los pulmones, por eso es que también se puede ver un megacolon por el fecaloma que presenta. Ok. Voy a avanzar. No se olviden que tenemos varias cosas, ¿no es cierto? Los síntomas y signos juntos con el electrocardiograma 1 evidencian un trastorno del automatismo cardíaco, es una bradicardia sinusal. La disminución de la frecuencia cardíaca por debajo de 60 latidos por minuto dificulta el flujo sanguíneo a órganos vitales como el cerebro, lo que explica las alteraciones neurológicas. El paciente también presenta un trastorno de la conducción que hemos visto, con los PRs que se van prolongando, pero manteniéndose relativamente constantes. Por eso es que impresiona como un bloqueo auriculoventricular de primer grado, porque tiene estas características. PRs prolongados pero relativamente constantes. Y siempre hay QRS, pero el PR está prolongado. Entonces son evidentes los síntomas y signos de una insuficiencia cardíaca mixta, porque hay fallas del corazón izquierdo por los estertores y del corazón derecho por la hepatomegalia y los edemas. Entonces estaríamos pensando en una miocardiopatía dilatada chagásica por los aspectos adicionales que ha mencionado su compañera en relación al compromiso del tubo digestivo. Entonces,
¿Cómo confirmaría el diagnóstico en este caso Verónica Castillo? Mariana Mariscal. Perdón, dime, Verónica. Sí, podría confirmarse haciéndose también una ecografía al corazón o sacar una radiografía. Pero eso no te confirmaría el diagnóstico etiológico, te evidenciaría la magnitud del daño. Si estás pensando en Chagas, tienes que hacer pruebas de Chagas. Y lo que se hacen si es un Chagas crónico son pruebas serológicas. Por ejemplo, si hago high, tengo que pedir una otra TIF y las dos tienen que salir positivas. Si hago ELISA, tengo que pedir otra distinta, TIF. Tienen que ser dos pruebas serológicas distintas y las dos tienen que salir positivas. Entonces, en este caso, ambas salieron positivas. Y de este modo se confirmó el diagnóstico. Bien, vamos a pasar ahora con los representantes del segundo caso clínico, por favor. Ya. Bien, ¿quién está como responsable del grupo 1? Yo, doctor, María Fernanda Soto Peña. Ok. María Fernanda Soto Peña, ¿verdad? Sí, doctor. Ya. Bueno. Aquí no he hecho señalizadores, pero hay cosas muy, muy claras para interpretar este cuadro. ¿Verdad? Aquí sí me gustaría señalizar estas. Que se vería más o menos así. Y así. Y en este caso, pensar que también tendría que existir una ingurgitación yugular. Y la ingurgitación yugular podríamos cuantificarla. En el caso de primer grado, como esta que vemos acá, este es el músculo esternocleidomastoideo. Entonces, en el primer grado no llega a atravesar el esternocleidomastoideo la ingurgitación. Aquí ciertamente lo hace. Segundo grado, sobrepasa el músculo esternocleidomastoideo. Aquí definitivamente lo hace. Y tercer grado se extiende hasta la base del maxilar inferior, como en este caso. Entonces, aquí tenemos una ingurgitación yugular de tercer grado. Entonces, aquí se ve una ingurgitación yugular en nuestra paciente, que cuando la examinemos podríamos cuantificar en función a la forma en la que he explicado.
Pero hay más cosas, miren. Ascitis, signo de Friedrich, pulso pequeño, irregular y desigual, ruidos cardíacos alejados y auscultación de un ruido agudo de corta duración en la diástole temprana. Entonces, la pregunta ahora sería para María Fernanda Soto. ¿Cómo se han dado cuenta que era ascitis? Para poner el término ascitis. La ascitis es la acumulación de líquido libre en la cavidad peritoneal. Seguro. ¿Y cómo crees que lo han diagnosticado? Primeramente, el paciente va a presentar unos signos y síntomas de lo que es una insuficiencia cardíaca derecha. En este caso, como es la ascitis, si el lado derecho del corazón no va a llegar a funcionar bien, se va a acumular líquido en las venas que va a empezar a circular lentamente y por eso el paciente presenta edema en miembros inferiores y tobillos. Pero ¿sabes cuál era la pregunta, María Fernanda? Era cómo se dieron cuenta que era ascitis. Doctor, ¿se puede ayudar? Sí, ¿quién está hablando? Alex, doctor. ¿De qué grupo? Grupo 3. Alex Pavio. Sí, doctor. Principalmente Sí, por la matidez en semiluna estrella, doctor. En la cavidad abdominal. En realidad, si esta es una ascitis, yo empezaría a percutir de arriba hacia abajo. Probablemente la matitis estaría acá. Si volvería a percutir esta vez en esta dirección, probablemente la matitis se quedaría acá y probablemente en el mismo punto acá. Si seguiría siendo la percusión en forma radial, la matitis se quedaría acá y con toda la seguridad también en el mismo lugar. Por lo tanto, si voy marcando los puntos donde he encontrado matitis, encontraría una matitis de concavidad superior. ¿Sí? Ya, si quieres verlo, puedo decir en forma de semiluna, donde la matitis está formando la semiluna y el borde superior de la semiluna que decía Alex es el límite superior, que básicamente es donde empieza la matitis. También podría decir que se dieron cuenta porque si este paciente estaba en decúbito lateral, digamos de este lado, aquí sentiría la matitis. No, mejor dicho, si estaría de cúbito lateral y estaría echado de este lado, aquí desaparecería la matitis. Si cambiaría de lugar y se echaría de este otro lado, aquí desaparecería la matitis porque el líquido se desplazaría al sentido contrario. Podrían haber palpado la onda ascítica, percutiendo en este lado y con otra mano exploradora haciendo de receptor. A esto es a lo que me refiero. La matitis de concavidad superior, y esto es a lo que se refería Alex, a la semiluna. ¿Y cómo podría cambiar la matitis? En decúbito lateral, la matitis se desplazaría y este lugar acá terminaría siendo timpánico y cambiaría con las posiciones que el paciente vaya a adoptar mientras lo voy explorando. ¿Y cómo se dieron cuenta que el ruido era diastólico? Representante del grupo 3, por favor. Doctor Johnny Beizaga. ¿Cómo crees que se dieron cuenta de que el ruido era diastólico? Beizaga. Mientras vas pensando, María Fernanda Soto es del grupo 1, ¿verdad? Sí, doctor. ¿Qué dices, Johnny? Se dieron cuenta que el ruido era diastólico debido a la auscultaron y lo que escucharon fue el knock.
Miren, el periodo de tiempo comprendido entre el primer ruido y el segundo ruido es la sístole, y este periodo es más corto que el tiempo comprendido entre el segundo ruido y el siguiente primer ruido, que es la diástole. Comprendiendo esta situación, podrían darse cuenta si está en la sístole o en la diástole. Entonces, el periodo de tiempo comprendido entre el primer ruido y el segundo ruido es la sístole. Aquí no había el ruido, pero y este es más corto que el tiempo comprendido entre el segundo ruido y el siguiente R1, que es la diástole, que es donde se escuchaba el ruido. Entonces, ¿quién está como responsable del grupo 2? Yo, doctor. Fabiana Molina. Fabiana Molina. Fabiana, ¿ya has sido representante de tu grupo? No, doctor. Solo he participado en la primera clase, creo. ¿Y cuál es tu respuesta? Con mi grupo pusimos como diagnóstico inicial o presuntivo una pericarditis constrictiva. Una pericarditis constrictiva. Sí. Ok. ¿Qué ha pensado el grupo 4? ¿Quién está como responsable del grupo 4? Soy el representante el día de hoy. ¿Cómo se llama usted? Rodrigo Miranda Melgarejo. Bien. ¿Ustedes qué han puesto? Igual como diagnóstico inicial pusimos que era una pericarditis constrictiva crónica y secundario a este pusimos que la paciente tiene una insuficiencia cardíaca derecha. Ok. Un segundito, por favor. Bien. Primero, yo diría que lo primero que me he dado cuenta que hay aquí son signos de insuficiencia cardíaca derecha. Es lo primero que me daría cuenta. Entonces, mi primer diagnóstico debería ser una insuficiencia cardíaca derecha. Porque toda la evidencia es que es el resultado de la acumulación de sangre por detrás del corazón derecho. O sea que por alguna razón este corazón derecho no puede bombear bien hacia adelante. Por lo tanto, ha sido acumulando hacia atrás. Entonces, del ventrículo derecho a la aurícula derecha. De la aurícula derecha a las cavas. De las cavas, ingurgitación yugular. Ha seguido bajando la represión de líquido hasta que finalmente el hígado, que es una esponja de vasos, se ha congestionado. Ha habido una congestión hepática, lo que ha explicado la hepatomegalia. Ha seguido bajando hasta que finalmente ya todas las venas grandes ya no daban más. Entonces ha tenido que haber aumentado la presión hidrostática en el extremo venoso del capilar. Y como consecuencia el líquido se ha salido al tercer espacio, ocasionando los edemas, ocasionando la citis. Tal vez tenga hasta derrame pleural. Tal vez tenga hasta derrame pericárdico. Doctor, ¿no podría también tener una fibrilación auricular? Por su pulso irregular y desigual. Vamos a ver, estamos viendo justamente eso de los diagnósticos ahora, ¿no? Entonces, todo lo que he dicho hasta ahorita son datos de insuficiencia cardíaca derecha y ese es uno de los diagnósticos que debió haberse consignado inicialmente. Y después diría que esta insuficiencia cardíaca derecha es secundaria a esto, a una pericarditis constrictiva por este signo del signo de Friedrich, ¿no? Y la presencia de este knock, que es un golpe pericárdico en la auscultación que hacen pensar en una pericarditis constrictiva. Estos son términos nuevos. Necesariamente he tenido que haberme metido a explorar esto con detalle. Y el pulso irregular y desigual, habría que pensar en una fibrilación auricular asociada, como decía su compañero.
Entonces, los ruidos cardíacos han tenido que estar reducidos cuando hay ese tipo de eventos. Entonces, la pregunta que viene a continuación es para quién está como responsable del grupo 5. Yo, doctor. Geraldine Flores García. ¿Geraldine? Sí. ¿Flores? Sí. ¿Por qué se amortiguan los ruidos? Tal vez sea debido a amortiguar por la detención del llenado ventricular. En este caso en particular, yo les diría, si estamos estudiando esto, yo pensaría en lo que he aprendido en la presentación de la pericarditis. 1, porque debe haber algo de líquido y este líquido acumulado actúa como barrera. Y en este caso, con toda seguridad, con el engrosamiento del pericardio. Y 3, como tú has mencionado, una hipofunción cardíaca. Bien. Y la pregunta que viene a continuación es para el responsable del grupo 6. ¿Quién es el responsable del grupo 6? Yo, doctor Darlis Nado. No escuché tu nombre, por favor. Darlis Nado, doctor. ¿Dalis? Darla. ¿Darla? Sí, doctor. Nava, ¿verdad? Isnado. Darla. Una vez más tu apellido, perdón. Isnado. ¿Islam? Isnado. Isnado. Sí. Perdón. ¿Por qué se manifiesta como insuficiencia cardíaca derecha este tipo de problemas? Porque generalmente las presiones que van a llegar al corazón derecho son menores por el recorrido que va a tener, o sea, porque es largo el recorrido que va a tener la sangre, y cuando llegan las presiones son menores, entonces vamos a tener los signos predominantemente en lo que sería el corazón derecho. Ya, entonces, ya sabemos que hay una relación presión-volumen entre los volúmenes pericárdico y cardíaco normales, y estos volúmenes pueden alterarse mucho con una pequeña cantidad de líquido una vez que se alcanzan niveles críticos en el derrame. Estamos repasando pericarditis. Las cámaras del corazón derecho se llenan con presiones inferiores a las del izquierdo, por las razones que acaba de explicar Darla. Entonces, si las presiones con las que se llena este corazón, sí se produce una alteración de esta relación de volúmenes por el líquido pericárdico y el derrame, la pericarditis constrictiva asociada, no van a poder vencer con la presión que se genera, que no existía. Pero el corazón izquierdo durante un buen tiempo lo va a poder hacer todavía, porque la fuerza con la que se egresa a la aurícula izquierda es mayor que la del ventrículo derecho, entonces de inicio va a poder vencerla. Claro, tarde o temprano se van a afectar ambas cavidades, derecha e izquierda, pero primero va a empezar la derecha, antes de igualarse. Ok. ¿Quién está como responsable del grupo 7? Yo, doctora Elizabeth García. ¿Elizabeth García? Sí. ¿Me ayudas con esta respuesta, por favor? ¿Qué es el signo de Kussmaul? Esa es una distensión de las venas yugulares durante la inspiración, que va a estar causado por una incapacidad de distinción de la aurícula derecha. Ya. Entonces, el signo de Kussmaul es la distensión de las venas yugulares durante la inspiración causada por la incapacidad de distensión de la aurícula derecha, que además está encerrada en un pericardio rígido que le impide adaptarse al aumento de retorno venoso que ocurre durante la inspiración. Bien. Entonces, responsable del grupo 8. Yo, doctor. ¿Cuál es tu nombre? Mérida. ¿Perdón? Johnny Mérida. Johnny Mérida. Johnny Mérida, ¿está bien? Sí, Johnny Mérida. ¿Qué es el signo de Friedrich? Es la caída exagerada de la presión venosa central diastólica que se observa en la pericarditis constrictiva, en particular con un periodo calcificado rígido, y se manifiesta con un colapso. Ya. Entonces,
Podemos entenderla de esa manera, pero también podemos decir que es la caída exagerada de la presión venosa central diastólica, que se observa en la pericarditis constrictiva, en particular con un pericardio calcificado rígido, y se manifiesta como un colapso brusco de las venas cervicales que han sido previamente distendidas en cada diástole. O también se podría entender como un descenso marcado de la forma de la onda de presión venosa central. ¿Por qué se sospecha de arritmia auricular específicamente en este caso? Vamos a hacerle la pregunta. A Mariana Mariscal. El responsable del grupo 2, perdón, actual. Responsable del grupo 2. Doctor, creo que Fabi está teniendo algunos problemas con su internet. ¿Y qué otro responsable hay? ¿Otro responsable del grupo 2? Voy a volver a llamar una vez más. Johnny Beizaga. Sí, doctor. ¿Por qué se sospecha de arritmia auricular específicamente? Uno, porque es la arritmia cardíaca más frecuente. Dos, porque el 50% de los pacientes que presentan pericarditis constrictiva tienen arritmia auricular. Y también por la presión de los ventrículos. Estos aumentan esta presión en los ventrículos se transfiere hacia las aurículas y las aurículas se distienden, se dilatan. Ya. Entonces, ciertamente, porque es la arritmia cardíaca más frecuente. Es cierto, el 50% de los pacientes con pericarditis y taponamiento la presentan. El mecanismo es este, ¿no? La presión en los ventrículos que aumentan y se transfieren a las aurículas que se dilatan. Y la dilatación condiciona las arritmias. Entonces, ¿qué diagnóstico etiológico sería el más probable? Voy a volver a preguntar al representante del grupo 2. Creo que todavía no se conecta, pero yo lo voy a decir. ¿Y quién es usted? Mariana Mariscal, la anterior representante. Tiene que ser alguien distinto. Ok. Entonces, Geraldine Flores. Sí, doctor. ¿Qué diagnóstico etiológico es el más probable? Con mi grupo pusimos que su diagnóstico etiológico sería el tratamiento que había recibido por su carcinoma, que sería la radioterapia. Ya. Sí, pero también este otro. Más el primero que el segundo probablemente, pero este segundo también es un factor contribuyente. Es decir, el antecedente de terapéutica contra el cáncer orienta hacia una probable etiología de la pericarditis crónica que se atribuye a un mecanismo inflamatorio crónico, secundario a agentes físicos y químicos como la radioterapia y la quimioterapia. Nada más para recordar esto. ¿Qué podría alterar la elasticidad del pericardio? Darle aislado, aparte del cáncer. Tal vez otras como serían infecciones víricas o bacterianas, neoplasia, pues ya dijimos, también una infección urémica o un traumatismo. Esto es importante que lo tengan claro. Ciertamente la infiltración neoplásica. La propia infiltración neoplásica generalmente es un cuadro. Las neoplasias del corazón que afectan el pericardio generalmente son secundarias, muy rara vez son primarias, es decir, vienen de un cáncer de otro lugar, como en este caso. La tuberculosis también altera la elasticidad del pericardio. Entonces, todos son correctos. ¿Cómo confirmaría el diagnóstico Elizabeth García? Se podría realizar una radiografía de tórax
un ecocardiograma y también una tomografía computarizada, y también se podría realizar una resonancia magnética. Ya. Ciertamente podría darme cuenta simplemente con esto, es una radiografía porque podría ver la calcificación. Entonces una simple radiografía de tórax de perfil penetrada ya me podría mostrar la calcificación. Y por supuesto los otros estudios podrían ser mucho más claros en delimitar de dónde a dónde el nivel de la extensión, etc. Bien. Entonces, ¿qué se debería buscar en una ecocardiografía Doppler y transesofágica, en este caso en particular, Johnny Mérida? Sí, demostraría una dilatación con ventrículos normales, dilatación de la vena cava inferior y venas hepáticas, desplazamiento del septum interventricular en la inspiración hacia el ventrículo derecho. Ya, dilatación auricular con ventrículos normales, lo que confirmaría de dónde salió las arritmias auriculares, junto con las dilataciones de las cavas, vena cava inferior, de las venas hepáticas. Todas estas dilataciones de estos vasos sanguíneos confirmaría la insuficiencia cardíaca derecha secundaria a la pericarditis constrictiva, aunque son hallazgos no específicos. Sin embargo, el hallazgo más específico de pericarditis constrictiva que se observa en la ecocardiografía es el desplazamiento del septum hacia el ventrículo izquierdo durante la inspiración y hacia el ventrículo derecho durante la expiración, causada por la variación en el retorno venoso y la exageración en la dependencia interventricular. Bien, entonces ahora faltaría la última pregunta. ¿Cómo confirmaría el diagnóstico? Voy a hacer una última pregunta al grupo 2. Sí, doctor. ¿Quién va a hablar ahora? Yo, doctor. Es que se me fue el internet un rato. ¿Cómo se llama usted? Fabiana Molina. Soy la representante. ¿Ya habías participado antes? Sí. Necesariamente los representantes de cada grupo tienen que ser personas distintas cada vez. Solamente podemos repetir cuando todos han participado, tal como es recomendado con lo ocurrido en el grupo 4. Así que, ¿algún otro representante que no haya sido Fabiana? Yo, doctor, voy a responder esa pregunta. ¿Cómo se llama usted? David Vega Orihuela. Ok, te escucho. En mi grupo hemos llegado a pensar que se va a confirmar el diagnóstico mediante una ecocardiografía Doppler y transesofágica, además de después hacer una radiografía de tórax en el cual en el cual se va a poder manifestar ahí la calcificación del pericardio. Ya. ¿Podríamos confirmar el diagnóstico como una tomografía? Con la fibrilación auricular con un electrocardiograma. Y aquí podemos ver muy bien. También podría utilizar una resonancia magnética. Mientras más calidad tengan las imágenes, puedo especificar cosas que me permiten determinar cuantía del daño. Muy bien. Habíamos terminado la reunión del día de hoy. Hemos tenido que recorrer más rápidamente nuestras participaciones porque teníamos otros casos clínicos que realizar. Así que no se olviden que la siguiente semana, donde tendremos un solo caso clínico, vuelvo a insistir, representantes distintos que no hayan participado antes, y como vamos a tener más tiempo, vamos a martirizar a medio mundo como habitualmente lo hacemos. Hoy, por condición excepcional, se han salvado las otras 40 víctimas. Bien. Bueno, nada más por el momento. Agradecerles a todos por su participación. Pórtense bien y no hagan renegar. Y nos vemos la próxima semana.
Gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego.